Recuperemos el conocimiento perdido y la apertura de una mirada-visión sobre una región de la realidad que el hombre occidental escondió a su propia vista. Se hace necesario el reconocimiento del mundus subterraneus, de donde han surgido ciudades, túneles, templos, pozos, un mundo que ha albergado el eco de rituales en el pasado y que ha estado presente en las historias de autores como Athanasius Kircher, Verne, Lovecraft, Feijóo o Blavatsky. El gran Julio Verne lo advirtió en Viaje al centro de la Tierra. Los volcanes son puertas secretas, pasadizos que nos conducen a un habitable interior del planeta. Es la literatura copiando a la ciencia y ésta, a su vez, apoyándose en el mito y lo maravilloso. La imaginación al servicio de lo secreto. Los historiadores pescan en los mares del mito, pero se cuidan de no salpicar la sacralidad de lo real. Tienen muy presente que ciertos nombres y extraños hechos deben ser dejados en el fondal de esas profundas aguas, tal como lo hicieron con Pompeya, con Troya y con la cueva de la Sibila. Pero para su fortuna o desgracia, estos emergieron para demostrar que existen, y ahora el mundo de los hombres tiembla porque tal vez sigan saliendo más sombras de la caverna. En las cavernas habitaron los bisontes y cazadores rupestres, dibujados por manos humanas hace miles de años, y no se pone en duda de que esas jornadas de caza hayan sucedido, pero la intención mágica que está detrás de esos dibujos también está muy presente, solo que no visible, al menos no retinalmente. Los mundos de los dioses, ocultos a los ojos humanos, suelen dejarse encontrar por quienes estos mismos eligen como sus descubridores. Es como si quisieran humillar a aquellos incrédulos escépticos a través de quienes sí creen en su existencia, y así fue como un buen día, un contramaestre de la Marina Mercante Británica retirado de la OTAN, que con un compañero también retirado se dedicó a la arqueología amateur, por pura pasión. Doug Paget, como solían decirle, tenía fuertes sospechas de que el mitológico oráculo de los muertos, mencionado por el poeta Virgilio en la Eneida, se encontraba en la campaña italiana al sur. Todos le dijeron que era inútil buscar un lugar que no existe, pero él, afortunadamente, hizo caso omiso a tales críticas. Un día de ocio se encontraba sentado sobre una columna de unas ruinas y un vigilante le dijo que frente a él había una entrada que posiblemente llevaba a un templo. Paget había sido un apasionado lector de los relatos sobre el oráculo de los muertos, así que pensó, ¿y si está justamente frente a mí? Paget formaba parte del puñado de hombres que aún albergaban la esperanza de localizar la cueva de la Sibila, descrita por Virgilio, y fue esta obsesión la que le hizo estar dispuesto a arriesgarse en el inhóspito interior. Él y Jones se abrieron paso a través de la estrecha abertura y se encontraron dentro de un túnel alto pero estrecho, de 8 pies de alto, pero solo 21 pulgadas de ancho. La temperatura interior era incómoda, pero soportable, y aunque el interior sin aire seguía teñido de humos volcánicos, los dos hombres siguieron adelante hacia un pasillo en el que, según afirmaron, probablemente no se había entrado desde hacía 2000 años. Según ellos, los túneles indicaban la presencia de un culto órfico. Luego de estudiar el lugar, ambos sostenían que la función de este consistía en convencer a los iniciados de que los llevaban bajo tierra hasta la laguna Estigia y a través de ella a los campos elíseos. La prueba física era un estrecho túnel en el que quedaban bisagras de las que podrían haber colgado paneles de pared,
que se balanceaban para amenazar a los peregrinos, presumiblemente drogados con alucinógenos, ayunos y purgas prolongadas. El culto órfico, con orígenes orientales y chamánicos, usa en su camino iniciático la alteración de los sentidos, la música, la danza, el éxtasis, en busca del perfeccionamiento del daimon o alma humana. Las síbilas eran las sacerdotisas del dios Apolo, mediadoras entre los dioses y los hombres. Eran consideradas hijas de los dioses y ninfas. Un lugar que lejos está de parecerse a los campos elíseos de Virgilio, pero sí podría ser la entrada al Tártaro. Cercano al monstruo volcánico que destruyó Pompeya, en el lugar las rocas despiden fuego y nubes de gas sulfuroso serpentean por los respiraderos que suben desde las profundidades. Desafortunadamente, y como suele suceder, nadie les prestó atención a sus teorías. Paget escribió un libro donde da detalles y reúne la evidencia que sostienen sus teorías. Él encontró una configuración que ayudaba a las sacerdotisas a impresionar a los iniciados, ya que el sistema de cavernas permitía una resonancia tal para sentir voces de donde no había nadie, y había pozos de agua que actuaban como espejos acústicos y visuales, puertas que se conectaban, pasadizos secretos y vapores que emergían. Todo esto debió causar una gran impresión en los visitantes del oráculo. Con el tiempo, Paget y Jones resolvieron al menos algunos de los misterios del Gran Antrum. En 1965 convencieron a un amigo, el coronel David Lewis, del ejército estadounidense, y a su hijo para que investigaran el Estigia por ellos, utilizando aparatos de submarinismo. Los dos submarinistas siguieron la corriente hasta el túnel que se profundizaba espectacularmente y descubrieron la fuente de su misterioso calor. Dos manantiales de agua hirviendo sobrecalentada por las cámaras volcánicas de los campos Phlegraean. Sin embargo, aún quedan muchos misterios sobre el Gran Antrum. Sobre todo la cuestión de cómo los antiguos constructores que trabajaban con herramientas realmente primitivas a finales de la Edad de Bronce podían saber de la existencia del río Estigia y mucho menos excavar un túnel que lo interceptara tan limpiamente. No hay rastro del río hirviente en la superficie y no fue hasta la década de 1970, tras la muerte de Paget, cuando sus colaboradores descubrieron por fin, inyectando tintes coloreados en sus aguas, que desemboca en el mar a kilómetros de distancia en el lado norte del Cabo Miceno. Recordemos que el río Estigia, del cual el nombre traducido del griego es el río del odio, era uno de los 5 ríos presentes en los infiernos. Y es que el mundo mistérico del subterráneo es inmenso. La síbila, según cuenta la historia, era una mujer llamada Amaltea, que acechaba en una cueva de los campos Phlegraeanos. Alguna vez fue una joven hermosa, lo suficiente como para atraer la atención de Apolo, el dios del sol, que le ofreció un deseo a cambio de su virginidad. Señalando un montón de polvo, Amaltea pidió 1 año de vida por cada partícula del montón, pero como suele ocurrir en estas viejas historias, no tuvo en cuenta la venganza de los dioses. Ovidio, en su escrito Metamorfosis, escribió que Amaltea se lamenta que, como una tonta, no pidió que todos esos años vinieran acompañados de una juventud sin edad. En lugar de eso, envejeció, pero no pudo morir. Virgilio la describe garabateando el futuro en hojas de roble esparcidas por la entrada de su cueva y afirma que la propia cueva ocultaba una entrada al inframundo. Se supone que la más conocida y, desde mi punto de vista, la más interesante de todas las historias relacionadas con la síbila, se remonta al reinado de Tarquinio el Soberbio. Fue el último de los reyes míticos de Roma
y algunos historiadores al menos admiten que realmente vivió y gobernó en el siglo VI a.C. Según la leyenda, la Sibila viajó al palacio de Tarquino portando 9 libros de profecías que exponían todo el futuro de Roma. La profetisa se marchó, quemó los 3 primeros libros y regresó ofreciendo los 6 restantes a Tarquino por el mismo precio. Una vez más, el rey se negó, aunque esta vez con menos arrogancia, y la Sibila quemó otros 3 de los preciosos volúmenes. La tercera vez que se dirigió al rey, éste consideró prudente acceder a sus demandas. Roma compró finalmente los 3 libros de profecías restantes al elevado precio inicial. Lo que hace que esta historia interese tanto a los historiadores como a los folcloristas es que existen pruebas fehacientes de que 3 pergaminos griegos, conocidos colectivamente como los libros sibilinos, estuvieron realmente guardados, estrechamente custodiados durante cientos de años después de la época de Tarquino el Soberbio. Guardados en un cofre de piedra en una bóveda bajo el templo de Júpiter, los pergaminos se sacaban en tiempos de crisis y se utilizaban no como una guía detallada del futuro de Roma, sino como un manual que establecía los rituales necesarios para evitar los desastres que se avecinaban. Sirvieron bien a la República hasta que el templo se incendió en el año 83 a.C. y se consideraron tan vitales que se hicieron grandes esfuerzos por reunir las profecías perdidas, enviando emisarios a todas las grandes ciudades del mundo conocido en busca de fragmentos que pudieran proceder de la misma fuente. Estas profecías reensambladas se volvieron a utilizar y no se destruyeron hasta el año 405, cuando se cree que fueron quemadas por un famoso general llamado Flavio Estilicón. Y como había anteriormente mencionado, los lugares secretos del subterráneo se dejan encontrar del modo más inverosímil para disfrazarlo de casualidad. Un día del 1963, un hombre en Turquía estaba remodelando su casa y al derribar un viejo muro encontró un túnel que se fue convirtiendo en un laberinto de túneles y pasadizos sin fin. Ese enorme laberinto era nada menos que una gran ciudad subterránea, la cual podía albergar hasta 2.000 personas. Dotada de templos, escuelas, almacenes para el vino y alimentos, mercados, casas, espacios para el ganado y hasta cementerio. Este era temporal, pues cuando cesaba el peligro externo, trasladaban los restos humanos al exterior. Los habitantes de Derinkuyu, una ciudad subterránea de la Capadocia, encontraron el mejor modo de protegerse de sus enemigos de esa manera. Varias teorías se han dado al respecto de los motivos por el cual ellos construyeron todos esos túneles, así como de su antigüedad, pero lo cierto es que allí tenían aguas subterráneas y un sistema de ventilación para sobrevivir por largos periodos. El ser humano puede pasar algún tiempo en esas regiones ocultas del Sol, pero no demasiado tiempo, a menos que se adapte. Los seres que sí viven muy bien en el medio subterráneo son las serpientes, y quizás por ello han estado tan presentes en nuestra historia. Muy al contrario del modo negativo con que se le ha interpretado por parte de la teología, la serpiente en el mundo sumerio era vista como una entidad de sabiduría, de conocimiento profundo de la ciencia. Enki, la divinidad de la sabiduría, del agua, del mar, de los lagos, benefactor de los humanos, es simbolizado con 2 serpientes que forman una doble hélice o caduceos. Aparece en algunos escritos sumerios como mitad hombre, mitad serpiente. Por otra parte, en Medio Oriente estaban los jinn, unos misteriosos hombres serpiente o dragones a quienes se les atribuía una gran fuerza. Y en la mitología griega, el rey Cécrope era mitad hombre y mitad serpiente.
Los exploradores de lo subterráneo se han encontrado con ríos y pozos que serpentean las profundas cavernas donde bien podrían habitar estas gentes serpientes que vivían entre lo telúrico y lo acuático. A los emperadores asiáticos se les atribuía la capacidad de cambiar de forma humana a la forma de un dragón y volver de nuevo a forma humana. Asclepio, hijo de Apolo, era un teoi que realizaba curaciones en su templo, y se le representa con un bastón y una serpiente trepando sobre él. Esta serpiente era sagrada y realizó un acto milagroso cuando una peste que asoló a Roma en el año 293 de nuestra era, los sacerdotes recomendaron traer desde Epidauro el culto. Una comisión se desplazó en barco para regresar de Epidauro con la serpiente sagrada, que según se cuenta se arrojó espontáneamente por la borda de la nave que surcaba el Tíber sobre la isla que recibe el nombre del río. La epidemia cesó en ese instante y por eso se erigió en la isla tiberina el templo a la deidad griega romanizada como Esculapio. Debemos volver a las geografías y confines de los viajes imposibles, a los mapas de lugares que para la mayoría no existen, mapas como los que tuvo que usar el profesor Otto Lidenbrock en su viaje al centro de la Tierra a través de la boca de un volcán. Recordemos que los volcanes son puertas a otros mundos. Esas cartografías que guiaron los viajes del capitán Nemo, el Ulises de Verne. Estamos acostumbrados a pensar que conocemos nuestro planeta, pero aún hay zonas no exploradas, y alguna vez la Antártida fue un planeta desconocido y extraño. Una vez el cielo era un lugar imposible e inexplorado, pero ya no lo es tanto. Espero que este breve viaje haya sido de tu agrado. Y recuerda que en Mystery Channel tenemos una cita para conocer más historias y misterios. Un abrazo y hasta pronto.